Muy buen día, bienvenidos a Punto de Encuentro. El panorama laboral en nuestro país ha encendido las alarmas en todos los sectores económicos. Las últimas cifras entregadas por el INE revelan una realidad preocupante. El desempleo nacional escaló al 9,4%, su nivel más alto en casi 5 años. Pero detrás de este frío porcentaje hay rostros y una brecha de género que golpea con fuerza. La desocupación femenina ya alcanza al 10,5. En la práctica, esto significa que una de cada 10 mujeres dispuestas a trabajar hoy no encuentra empleo. ¿Cómo reactivar el empleo y frenar la pobreza en el país? ¿Qué está fallando en la reactivación? ¿Cómo evitamos que la falta de trabajo formal empuje a miles de hogares hacia la pobreza? Para analizar estas soluciones urgentes, nos acompaña hoy en el estudio la economista Daniela Leitch, directora ejecutiva del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, UDD. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Miriam, a ti por la invitación. Oye, Daniela, a ver, vamos directo al grano. La actividad económica muestra leves signos de avance, pero el desempleo sigue subiendo. ¿Por qué la economía no está siendo capaz de absorber a las personas que buscan trabajo? Sí, mira, de hecho, la actividad económica sí, no está mostrando, de hecho, signos de mejora, está mostrando signos de bastante ralentización, pero esto no es algo que venga de ahora, sino que es algo que viene desde hace bastante tiempo y en lo que deriva esta ralentización de la actividad económica son varios años ya donde Chile crece bajo su potencial. Eso se traduce en una baja creación de empleo, una baja creación de proyectos y por ende una baja creación de empleo que afecta especialmente a las personas más jóvenes y que tienen menos experiencia y también a las mujeres, como bien decías tú, hoy en día una de cada 10 mujeres que busca empleo no lo encuentra. Perfecto. ¿Y por qué, qué está pasando con esta economía que tú dices? Claro, viene de hace harto rato ya buscando lo mismo. Busquemos un poquito las razones. ¿Hay mucha gente entrando, por ejemplo, a buscar trabajo al mismo tiempo? ¿Podría ser una explicación válida o una cierta justificación, digamos, para la falta de inversión? Seguro que es un factor la cantidad de gente que entra a buscar trabajo, porque el desempleo se produce cuando hay gente, cuando entra gente al mercado laboral, es decir, gente que desea trabajar, ya sea haya trabajado antes o no haya trabajado antes, y el mercado laboral no es capaz de generar suficientes puestos para cubrir esa oferta, la cantidad de gente que entra en la oferta de trabajo. No hay suficientes empresas demandando trabajo para la cantidad de gente que sale a ofrecerlo. ¿Ya? Entonces, lo que uno ve es que este problema ya no es de corto plazo, sino que se ha vuelto estructural, ¿ya? Esta incapacidad de la economía para generar empleo suficiente, especialmente empleo formal, es algo que venimos observando ya desde hace varios años y eso, por ejemplo, se traduce en que en los últimos 3 años hemos visto tasas de desempleo sobre el 8% y se traduce también en un periodo más álgido de desempleo como el que estamos viendo hoy en día. Oye, ¿podría haber alguna explicación? Tú dices que ya se ha transformado en estructural, o sea, no es una cuestión que haya mucha inversión de repente y de repente también mágicamente se empiecen a absorber las personas que están buscando empleo. Agreguemos además que no es época de cosecha, por lo que en general es una fórmula que se tiene como para bajar, aunque sea temporal, digamos, para bajar un poquito el desempleo. Sí, efectivamente hay factores que ya son de largo plazo y el principal es el crecimiento económico. El crecimiento económico es el principal motor del empleo. Si no existe crecimiento económico, naturalmente hemos empezado a ver tasas de desempleo más altas. Ya, ahora, claro, en el largo plazo, si uno aspira a tener tasas de desempleo consistentemente más bajas, lo importante es poder reactivar, por ejemplo, la inversión, pero si eso llega a ocurrir, esos efectos no se van a ver hasta un buen tiempo después. ¿Significa eso que hay cosas que no puedo-
que no hay cosas que podemos hacer en el corto plazo. No, sí hay cosas que podemos hacer en el corto plazo para bajar las tasas de desempleo. Y ahí, por ejemplo, uno podría mencionar varias iniciativas que se trataron ya sea en el gobierno o en la mesa o en esta mesa de reactivación laboral o en estas propuestas que entregó este otro grupo de investigadores externos, como por ejemplo el subsidio único al empleo, la aprobación de la sala cuna, una extensión de la sala cuna a la edad preescolar, etcétera. Ese tipo de cosas son elementos de corto plazo que nos pueden ayudar a bajar el desempleo. Y los subsidios también, los subsidios a las nuevas contrataciones. Oye, tú hablaste ahí del tema que yo justamente quería hablar ahora, por el tema de las mujeres. Ese 10,5% del desempleo femenino es una cifra bastante crítica. ¿Qué barreras estructurales siguen bloqueando? ¿Podría ser una fórmula, podría ser esto de la sala cuna, como dices tú? Porque las mujeres siguen desempleadas, se sigue debatiendo. ¿Es una alternativa técnica que es viable realmente? Sí, yo creo que es una alternativa técnica que es viable, como bien dices tú, pero hay que también pensar en otros factores que también están en juego. Uno cuando habla de sala cuna universal está bien, pero se tiende a quedar solamente en la sala cuna. Y no nos preguntamos qué pasa con aquellos niños que no están en edad de sala cuna, pero que también necesitan cuidado. Por ejemplo, los que están en edad preescolar o los que están en edad escolar, pero todavía son muy chicos para quedarse solos, por ejemplo. Entonces, si tú a una mujer le arreglas el problema de los niños, de los bebés en edad de sala cuna, pero tiene otro hijo, por ejemplo, de 4 años, que no tiene educación preescolar, entonces esa mujer tampoco va a poder salir a trabajar con libertad o tampoco va a poder elegir un empleo de tiempo completo. Entonces, cuando uno habla del proyecto de sala cuna, está bien, pero también creo que hace falta tener en cuenta qué hacemos con estos otros niños que también necesitan cuidado y que no están en edad de sala cuna. Claro que sí, el niño que egresó de esa cuna a los 2 años, digamos, egresó a los 2 años y después Claro. ¿a dónde se va? Digamos, se va para su casa de nuevo o entra a un jardín infantil, ¿no? Los reciben, tengo entendido, desde esa edad. Sí, los reciben, pero entiendo por Pero los no es datos que la obligatorio. oferta no es obligatorio y además No, que la oferta no necesariamente es suficiente. La oferta, no. según datos de la OCDE, no está al nivel de los otros países, por ejemplo. Y también los horarios no son necesariamente los aptos para que una mujer, por ejemplo, busque trabajo de tiempo completo. Igual tienes que ir a buscar al niño, por ejemplo, a las 5 de la tarde y eso no te da espacio para tener un trabajo de tiempo completo si eres la madre. Claro, claro que sí, tienes toda la razón en eso. Uno no piensa en el tema de los horarios, por ejemplo, ¿no? Generalmente los jardines salen a las 4, 4:30 de la tarde y no hay jornada laboral que haya salido a las 3. Entonces, Exacto. como para poder alcanzar a buscarlo. Cuéntame, ¿cómo se crean nuevos puestos formales? Bueno, voy a repetir lo que decía antes, un Ujú. poco el motor principal es el crecimiento económico. Si no hay crecimiento, o sea, el crecimiento, los nuevos proyectos, lo que hacen es generar nuevos puestos, ¿ya? Ahora, en el corto plazo también uno puede pensar en, por ejemplo, subsidios a la contratación o esta otra medida que se propone de incrementar los turnos en obras públicas, que eso implicaría un mayor uso de capital y Bien. también una mayor contratación sistemática de trabajadores. Pero esas son medidas de corto plazo. La medida de largo plazo, precisamente la que crea nuevos puestos, siempre son los nuevos proyectos de inversión, el propio crecimiento que incentiva a las empresas a querer realizar nuevos proyectos, nuevas ventures, como se llama. Oye, hay algunas personas que han criticado el tema de estos subsidios a la contratación del empleo, de nuevos empleados, porque dicen que es un tema un poco engorroso, que es un tema que no es fácil, digamos, de acceder. Lo mismo que para que la persona se incentive a entrar a un programa, a un tipo de puesto formal, porque se quedó en la informalidad y porque prefiere la informalidad, a lo mejor por culpa de la pandemia, que muchas empresas, muchos mini empresarios, digamos, empezaron con sus pymes y después se fue
fue decantando, digamos, por un tema natural que van cayendo algunos, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo no conozco en detalle las críticas que se han hecho, pero el subsidio, los subsidios al empleo que se han propuesto, el que propuso el gobierno por lo menos, el de subsidiar una parte del salario mínimo a las nuevas contrataciones, a mí no me parece una mala medida. De hecho, me parece que va en línea de incentivar la contratación. Igual el subsidio unificado del empleo que propone esta mesa de reactivación laboral, también me parece que va en línea de lo mismo y además incentiva la contratación, incentiva que aquellas personas que hayan estado desempleadas quieran volver a trabajar e ir hacia el trabajo formal, porque lo que hace, al menos esa propuesta, lo que indica es que se le daría el subsidio a personas que hayan estado 6 meses continuos en desempleo. Entonces, no es un subsidio que vaya a personas que se vaya a perder en personas que ya están contratadas, sino que va efectivamente en pos de incentivar la contratación de nuevas personas. Oye, en algún minuto también escuché por ahí en esta encuesta del INE en el que sale que ha ido creciendo la cantidad de personas que ganan el salario mínimo. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por un tema de que las empresas están tratando de bajar costos? A ver, puede tener que ver un poco con eso, pero principalmente yo creo que tiene que ver con que el salario mínimo ha subido bastante rápido. Entonces, cada vez que el salario mínimo sube, nuevos trabajadores están sujetos a ese salario mínimo. ¿Ya? Y para que menos trabajadores no estén sujetos a ese salario, entonces lo que ocurre es que las empresas tienen que subir los salarios del resto de los trabajadores. Claro. Y en un momento, cuando tienes poco crecimiento, cuando las empresas tienen menos utilidades, cuando tienen menos ventas, cuando el comercio, por ejemplo, no está tan boyante ni la inversión tampoco, entonces para una empresa es más difícil subir salarios. Y eso lo que hace es que los salarios nominales se empiecen a estancar y cada vez que sube el salario mínimo se sube más rápido que los salarios de mercado, más personas van a empezar a quedar sujetas a ese salario mínimo. Claro que ya te lo entendí perfecto. Oye, respecto de la informalidad laboral, que ya roza en realidad el 27%, lo cual es muchísimo, para una familia vulnerable, ese empleo informal es un salvavidas, obviamente, pero también puede ser una trampa que perpetúa la pobreza o la inestabilidad. Eh, Definitivamente, creo que tienes toda la razón. Es decir, el empleo informal, perdón, puede ser un salvavidas o puede ser muchas veces una alternativa, especialmente volvemos acá al tema de las mujeres, muchas Claro. veces una alternativa para las mujeres porque te da mucha más flexibilidad, pero al mismo tiempo efectivamente perpetúa la vulnerabilidad en muchos sentidos. Es decir, es mucho más fácil despedirte de un empleo informal porque no tienes seguridad. Tampoco te cotizan, por lo tanto es vulnerabilidad en temas de pensiones hacia el futuro, también es vulnerabilidad en términos de salarios, etcétera. Entonces sí, efectivamente perpetúa ciertas vulnerabilidades a lo largo del tiempo. Oye, bueno, muchos trabajadores informales en realidad declaran querer seguir así porque reciben el dinero día a día y a veces dinero, es bastante más alto que un salario mínimo, digamos, formal, con los descuentos legales, etcétera. ¿Cómo se compite contra esa realidad? Es difícil, es difícil. En general, a ver, el trabajador informal en general gana en el bruto, tiende a ganar un poco menos que el trabajador formal, pero efectivamente es más atractivo a veces ser informal porque el líquido que tú recibes y que lo recibes uno inmediatamente Claro. y segundo, probablemente en el líquido quizás haya algunos casos donde efectivamente recibes más. Y en general la gente tiende a ser más cortoplacista, tiende a enfocarse en el presente. Entonces, Mm. si yo te digo que vas a recibir menos hoy para poder ahorrar para tu pensión y recibir más mañana, quizás para mucha gente eso no resulta tan atractivo. Y por eso las cotizaciones en el empleo formal, por ejemplo, son obligatorias.
pero al mismo tiempo, lo que hablábamos antes, la informalidad también te sujeta a muchos otros tipos de vulnerabilidad. Claro, pero la gente dice, a ver, yo necesito parar la olla, como dicen, hoy día, no el 30. No alcanzo a llegar al 30 cuando me pagan, ¿no? Entonces, claro, Claro. recibe unas pocas luquitas ese día y eso lo invierte en el día a día, en realidad, están salvando el día a día. Pero pasemos a las soluciones. Tú mucho has hablado y yo no te he dejado partir para ese lado, pero ahora quiero que entremos ahí. Y es el tema de la inversión. ¿Cómo hacemos y por qué se ha trancado la inversión? Mucha gente habla de la permisología, mucha gente habla incluso de que las 40 horas podrían estar jugando en contra, el tema de la protección ambiental, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo se subsana, a pesar de que no es una solución para mañana, es una solución para pasado mañana en realidad. Claro. Mira, las tres cosas en realidad esto de la inversión es un mix de varias Ujú. cosas, y tú mencionabas tres que son súper importantes. Por un lado, la permisología, que es cómo nosotros reducimos la burocracia necesaria para poder llevar a cabo proyectos de inversión, sin pasar a llevar cosas como el medio ambiente, sin pasar a faltarle el respeto a las comunidades, pero cómo lo hacemos sin tampoco requerir una cantidad de permisos absurda, que al final las empresas se aburren y dicen, ok, no, no, no más, porque además es un costo no solo en tiempo, sino que además es un costo en plata. ¿Ya? Por otro lado, tú mencionabas la ley de las 40 horas, y también uno puede mencionar el tema de los salarios mínimos. Eso, más que estar directamente relacionado con la inversión, sí está relacionado directamente con la contratación y con los costos de llevar a cabo un proyecto. Porque para llevar a cabo un proyecto tú necesitas contratar personas, y eso es trabajo formal. Y para contratar formalmente significa que tú, por cada persona, vas a poder usar menos horas de esa persona, y por lo tanto el costo por hora sube. Algo parecido pasa también con el salario mínimo. Cada vez que subes el salario mínimo, también el costo por persona está subiendo, por lo tanto el costo del empleo formal crece, y eso es un costo más que se añade a todos los costos adicionales en que incurre una empresa para llevar a cabo un proyecto que tiene que considerar la empresa. Entonces ahí tienes dos factores que son muy, muy, muy importantes. Después uno podría ponerse a hablar de la parte tributaria, de cómo uno puede incentivar la inversión a partir de ese tipo de reformas, etcétera, pero son muchas cosas que tienen que ver con la inversión en general. Es todo un ecosistema en la economía el que beneficia o daña la inversión. En general, ¿por qué crees tú que estamos siendo menos atractivos, por ejemplo, para la inversión desde el extranjero? Hay países cercanos, un país vecino ahí arribita nuestro, el Perú, por ejemplo, que ha tenido, parece ser, una política un poco más agresiva respecto de abrir su territorio a la inversión extranjera. Y hay en varias lugares, en varias temas en los que nos está ganando. ¿Por qué si nosotros estamos al ladito, cerquita? Porque siempre decimos, ah, que Chile está allá al fondo, nadie lo ve, pero parece ser que también depende mucho de la política, cómo se ve afuera el tema. Efectivamente, o sea, la inversión extranjera depende mucho de cómo los otros nos perciban y cómo perciban nuestra institucionalidad, y también las condiciones que ofrecemos. Yo honestamente desconozco las condiciones peruanas exactamente, por ejemplo. Sé que han estado atrayendo harta inversión, especialmente China, y mucho de eso tiene que ver con las propias condiciones que se ofrecen. Seguramente Perú está ofreciendo condiciones muy favorables para la inversión, ya sea vía tributaria, vía menores costos, vía beneficios futuros, ¿ya? Y también, obviamente, y puede ser también mediante menos burocracia. Probablemente una de las cosas que ha perjudicado a Chile de forma importante no tiene que ver tanto con, por ejemplo, la parte tributaria o la parte institucional, sino que también tiene que ver con la permisología, la parte burocrática. Sí, leía, por ejemplo, ahí a una
economista que decía, no puede ser que una empresa se demore 10 años en conseguir, por ejemplo, un permiso para funcionar. Y después le aparece otro papel y ese papel ya estaba caducado los anteriores. Por lo tanto, hay que volver a buscar otros más. Entonces, decía que es imposible, decía, funcionar. Pero bueno, hay que de alguna manera hacerlo amigable también con el medio ambiente, no pasarlo a llevar, digamos. ¿No? Hemos tenido algunos comentarios por ahí que decían, no podemos parar la construcción de una población o de lo que sea, porque se encontraron tres ratones arcaicos, ¿no? ¿No? Obviamente lo estoy haciendo caricatura. Oye, hablemos de los subsidios un poquito, porque también leía el comentario de esta economista que decía que en realidad el mejor subsidio al empleo es la creación de empleo, porque decía que hay muchos subsidios en Chile y que se usan muy poco. ¿Es verdad? Sí, estoy de acuerdo. O sea, el mejor subsidio, definitivamente el mejor subsidio al empleo es la propia creación de empleo. Ahora, es verdad que Chile tiene varios subsidios. Dos de los más conocidos eran el subsidio al empleo joven y el bono al trabajo de la mujer. Y la evidencia muestra que ambos tenían resultados dispares. Ya, el subsidio al empleo joven mostraba que era efectivo para las edades más bajas y después iba perdiendo efecto. En cambio, el bono al trabajo de la mujer se demostraba que se usaba principalmente para mujeres que ya estaban contratadas, entonces no incentivaba la contratación de nuevas mujeres. Ahora ya hay una solución y es una de las propuestas de las que te había hablado, que es este subsidio único al empleo, que es una unificación de esos dos subsidios y que va al foco de las personas más vulnerables y también a aquellas que han estado efectivamente desempleadas, para que el subsidio se use como un incentivo a la contratación. Claro. Oye, y abriéndonos un poco ya más allá del desempleo, pero tú debes saber el tema. ¿Por qué los subsidios en general tienen esta focalización tan extrema, ¿no? Es algo que si es así o no es, y por lo tanto hay muchos de ellos que no se usan. Lo que pasaba, tú dices que, por ejemplo, en el empleo joven. En general, los subsidios están focalizados porque uno quiere beneficiar a cierta población, Mm, no porque sería regresivo financiar a alguien que no lo necesita. Entonces, el problema no es la focalización, yo creo que el problema está más bien en cómo nosotros medimos aquella población que queremos focalizar. Hoy en día existe el registro social de hogares, pero sabemos que ese registro tiene alguna falla. ¿Ya? ujú. Como hay mucho hogar unipersonal, etcétera, y que los reportes no sabemos si son 100% exactos. ¿Ya? Entonces yo no creo que el problema sea que los subsidios estén focalizados. Está bien que los subsidios estén focalizados porque nos ayuda a no gastar plata de más, ni a que otras, y evitar a lo máximo posible que personas que no lo necesitan puedan acceder a ese subsidio e incentivar que aquellos que realmente sí lo necesitan puedan acceder. ¿Ya? Perdona, Sí. respecto de eso mismo que dices tú que llegue a las personas que deban llegar en realidad, pero hay mucho subsidio que además es muy poquito el monto, son 10.000 pesos, 30.000 pesos, que no implican mayor ayuda, me refiero, ¿no? ¿No sería mejor lo que dices tú, estos subsidios más unificados y no tan parcelados? Probablemente sí. Lo que hay que hacer es ver efectivamente la evidencia respecto de cómo ha funcionado cada uno. ¿Ya? Por ejemplo, lo que te comentaba de los subsidios al empleo. Ahí la evidencia demuestra que algunos eran más efectivos que otros. Entonces, eso es lo que hay que hacer con estos subsidios pequeños. Y es verdad que probablemente tener subsidios demasiado desagregados de montos pequeños quizás no es la forma más efectiva, porque además el costo administrativo de procesar todos esos subsidios es bastante alto. Ahora, es difícil, siempre es políticamente difícil eliminar subsidios. Entonces, ahí hay otro nivel de discusión que es, eliminamos subsidios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tratamos de beneficiar al mismo grupo de personas? Pero desde una forma más global.
Vale, y en ese mismo sentido, tú dices el subsidio unificado al tema del desempleo, ya a una cosa más amplia, estos subsidios a la mujer, a la familia, a distintos, al adulto, a las mujeres jóvenes, etcétera. ¿Cómo debieran ser administrados entonces? Tú dices, está bien, tienen que ser focalizados, pero de repente tú entras al formulario que te piden para llenarlo y te da tres o cuatro opciones, pero hay una quinta que tú la tienes y que no tienes cómo ponerla. No tienes acceso a una, no sé si conversación, pero a alguna fórmula para hablar con un asistente social, por ejemplo, a través de un municipio, a través... ¿Cómo hace si esa persona no cabe dentro de esas tres o cuatro opciones que le aparecen ahí? Se quedó fuera, ¿o no? En general, sí. Yo honestamente desconozco el proceso administrativo exacto de la Ah, solicitud de un subsidio, ujú. pero claro, en efecto los requisitos están y son eso. Especificados. Entonces, si no, claro, si no los cumples, vas a quedar fuera de ese subsidio. Claro, es un poco lo que está pasando con la PGU hoy día, ¿no? En Ujú. la que incluso está, yo sé que te estoy sacando de tu tema específico, digamos, pero es que me llamó la atención que hay un dictamen con respecto de una persona que hizo una denuncia porque le habían quitado la PGU y la Corte de Apelaciones dijo que se la tenían que restituir porque estaba mal hecho el tema. Entonces, se la habían quitado de mala forma, digamos, porque estaban desincentivando el ahorro que ella tenía. El ahorro no implica un salario, ¿no? Entonces, bueno, ahí había una serie eh, yo supongo, tú me debes saber más, en que eso sucede porque a veces la normativa que acompaña la ley no está lo suficientemente bien estructurada. O sea, el caso que tú mencionas yo creo que fue más un problema administrativo que una mala especificación de la ley. O sea, en general la norma para obtener la PGU está bastante bien especificada en los montos. Probablemente ese caso puntual habrá sido un error administrativo, me imagino yo. Perfecto. Oye, muchas gracias, Daniela, por haber estado hoy día con nosotros. No sé si quieres agregar algo más respecto del desempleo y el empleo en Chile para que nos siga creciendo. No, o sea, obviamente agregar que se hacen necesarias medidas especialmente para las personas más jóvenes y para las mujeres, que son los dos grupos que más sufren, y obviamente agregar también que no hay que dejar de lado a las regiones, porque hay regiones que tienen un desempleo muchísimo más alto y que tiene que ver con elementos sectoriales principalmente y proyectos estancados que hay. Y eso también es algo que hay que tratar, no hay que olvidarse de las regiones en este contexto. Exactamente, nosotros siempre hablamos como de región metropolitana, nunca hablamos en general de Chile, tienes toda la razón. Hay algunas cosas que son bien estacionales, como hablábamos delante, ¿no? El tema del Sí, agro, por ejemplo, con los temporeros, pero claro, es temporal, no es una cosa permanente ni tampoco formal. Muchas gracias, Daniela, por haber estado hoy día con nosotros. a ti, Miriam, muchas gracias por la invitación. Conversamos hoy día y queda claro el desafío del desempleo en Chile. Es un tema macroeconómico en los informes financieros. Es el motor principal para garantizar la dignidad, la estabilidad y la paz social en miles de hogares de nuestro país. Daniela Leitch, directora ejecutiva del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en este punto de encuentro.